Carlos, también por asistir a estos espacios que son tan importantes. Ya es como la tercera, cuarta jornada que hemos colaborado en los últimos 2 años, más o menos. Recuerdo que este tipo de charlas la hemos venido apoyando. Entonces, yo en el link, en el chat, perdón, les acabo de dejar un link de un micrositio. Ley, si me colaboras con la siguiente diapositiva. Listo. Nosotros en la ANLA hemos construido un micrositio en el marco de la Estrategia Nacional de Medidas Preventivas con el fin de asesorar, guiar, proporcionar información vital, estratégica de procesos y procedimientos. Voy a compartir aquí mi pantalla. Perdónenme, confirman. Voy a robarte pantalla un momentico a Ley. Me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. La ANLA, en el marco de la estrategia de medidas preventivas, hemos querido proporcionar información, videos, capacitaciones, formatos, guías, normativa y jurisprudencia, el ABC de medidas preventivas. Y entonces en este micrositio lo hemos dejado dispuesto para ustedes y para nuestros usuarios en general, donde hay capacitaciones como estas, incluso un poquito más extensas. También hay un marco de preguntas comunes, etcétera. Entonces, solamente quería darle el inicio para que, digamos, sé que siempre salen muchas preguntas en el desarrollo, las preguntas hacerlas al final, porque en la medida que va dándose el tema, pues se pueden ir resolviendo. Y el resto de dudas los invito a los que son líderes de procesos, coordinadores de cada una de las correspondientes corporaciones regionales. Entren al micrositio, capacítense, descarguen esta información, pueden contrastarla con sus procedimientos internos. Igual esto es una sugerencia de procesos y procedimientos, no digamos tienen que hacer porque la ANLA lo dijo, no, sino que también hacer un estudio de caso de sus propios casos con el marco general y normativo que la doctora Lady Guerra ahorita nos va a mostrar. Y solamente quería socializar este micrositio que es importantísimo. Entonces solamente voy a hablar en muy general de estos, desde la maqueta de estos tableros. Primero, el programa de difusión de medidas preventivas. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Toda el marco estratégico que hemos querido ver desde la Autoridad Nacional. Básicamente es el resumen de lo que vamos a ver ahorita. En este segundo tablero está toda la normativa y la jurisprudencia del caso, con los accesos directamente a las páginas del Sistema Nacional Ambiental o del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, donde hemos sacado ese tipo de sentencias. Formatos de guías, les hemos proporcionado a ustedes un modelo de acta para cuando ustedes estén en campo, para que ustedes ya tengan un formato de acta cuando ustedes están en terreno e identifican una situación que ponga en riesgo la salud, la vida y los recursos naturales o un bien de protección, y un modelo de resolución para, la pueden descargar. Es un modelo, es un ejemplo de lo que ustedes podrán utilizar ya desde el punto de vista jurídico de cada una de sus corporaciones. Algunos tips para tener en cuenta, el general de qué, cómo y cuándo, las competencias que ya ahorita Ley nos va a profundizar. Tenemos ya otras capacitaciones, entonces no se preocupen si ahorita de pronto sienten que no queda algo claro. Tenemos más capacitaciones y están aquí, tienen un vínculo con YouTube, donde también Ley y yo hemos participado, y el ABC de las medidas preventivas. Entonces, señoras y señoras, este micrositio es para ustedes, para ustedes. Importante resaltar el tema de las competencias, cuándo, cómo y dónde podemos ser competentes para poder detener o parar un proyecto, obra o actividad, perdón. Pero importante también resaltar el principio de la proporcionalidad. Y el principio de la proporcionalidad es decir, hasta dónde podemos llegar o debemos llegar como autoridad regional o nacional, es que esa competencia, la proporcionalidad, por favor, siempre es técnica. Es decir, quien va a decir es necesario detener un procedimiento, una obra de esta plataforma petrolera, es solamente un pozo o es toda la plataforma. Entonces, no ser exagerados, no llegar a esas extralimitación de funciones que podrían incurrir en situaciones más dañinas tanto al medio ambiente como daño antijurídico, y exponerse a demandas porque quizás se quiso
de tener toda una plataforma multipozo y en realidad era una manguera que estaba suelta ahí. Entonces, ese sentido de la proporcionalidad, por favor, es muy importante y por eso quería hacer esa vehemencia. Ese era el micrositio, el link ya está en este chat. Quito mi pantalla, entonces ya le doy espacio a la doctora Ley Guerra, que también es miembro, perdón, de aquí del grupo de actuaciones sancionatorias del cuerpo técnico. Entonces, Ley, te rindo el espacio. Nos vemos en las preguntas. Muchísimas gracias, Marce y Ley. Dani, muchísimas gracias. Bueno, voy aquí a prender un momentico la cámara para presentarnos, conocernos antes de iniciar, digamos, la sesión. Aquí ya me ven. Sí, aquí está llegando la imagen. Bueno, le damos pues la bienvenida aquí a la ANLA, también a todos los representantes de las CAR. Para nosotros pues también es un placer poder interactuar con ustedes y ir construyendo conjuntamente pues estos procedimientos y actualizándonos pues todos digamos, día a día. Vamos nosotros hoy como tenemos el espacio tan cortico, vamos a mirar rápidamente como los conceptos de las medidas preventivas, sobre todo los tipos de medida preventiva, sobre todo haciendo énfasis en la medida preventiva, esa prevención, que es donde ustedes, por ejemplo, pueden intervenir también, digamos, dentro de proyectos de la ANLA o dentro de territorios, por ejemplo, de otras corporaciones como forma, digamos, de respaldar la labor. Bueno, y aquí me confirman, por favor, si ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí la vemos. Sí, se Perfecto. ve. Bueno, entonces este es el micrositio, ya Dani les compartió en el chat, les recomiendo pues que lo copien y lo bajen y lo estudien porque ahí está todo el material que les ayuda a ustedes también, digamos, a construir los formatos, sobre todo las actas de imposición de medidas preventivas pues en flagrancia, que digamos que sería lo más urgente en ocasiones para los técnicos que están en campo. Entonces, les recomiendo que lo copien, igual pues aquí en la presentación también queda, pero para que lo tengan, digamos, más ágilmente. Entonces, como les decía Dani, pues nosotros hemos desde la ANLA establecido... Hola, ¿alguien me habló? Bueno, desde la ANLA lo que habíamos intentado hacer es iniciar con un proceso de estrategias de medidas preventivas para que éstas sean pues más eficaces y pudieran, digamos, ser más impactantes realmente para la protección pues del medio ambiente. Entonces, cuando uno habla de medidas preventivas, ustedes saben que está en la ley 1333, que es la que regula el procedimiento sancionatorio ambiental, hay que tener una claridad y es que estas medidas no son sanciones, son actuaciones administrativas orientadas a defender el medio ambiente de una forma urgente, ¿cierto? Es decir, imponer, digamos, una actuación, una restricción, digamos, a algunas personas con la finalidad de proteger, pues, el medio ambiente. Pero entonces ahí, como hay cierto margen, digamos, de rapidez que en ocasiones no permite generar procedimientos muy amplios, hay que tener claro, chicos, y es que las medidas preventivas solamente se cumplen para teniendo una finalidad, y es que cese o se evite la ocurrencia de una afectación ambiental. O sea, las medidas preventivas no son para ponerse de manera discrecional, sino que debe haber una orientación a un cese de una afectación, no es una sanción. Me explico. Si ustedes llegan, encuentran un aprovechamiento forestal donde ya terminaron con toda el área forestal, digamos que están aprovechando, ya no hay nada que hacer. No se puede poner una medida preventiva porque la medida preventiva es para cesar y ya cesó. Es decir, ya no va a haber la afectación ambiental. Lo que usted puede imponer ya son sanciones, más no medidas preventivas como sistemas sancionatorios. Es muy importante porque aunque está en la misma ley 1333, esa ley 1333 trae una connotación importante y es que las sanciones son independientes de las medidas preventivas, aunque no han generado una relación. Hay un elemento importante y es, bueno, ¿y cómo se impone? Pues por competencia general, las medidas preventivas los impone el que otorga el instrumento de manejo ambiental o el que administra el territorio donde se realiza la acción cuando esa acción no está sujeto a un instrumento de manejo y control ambiental. Me explico. La ANLA otorga licencias, da licencias dentro de un marco de un proyecto que puede estar enmarcado en un territorio específico. Ese territorio probablemente pertenece a una CAR o a un parque nacional o a una área metropolitana, pues a una autoridad ambiental urbana. Esa área que está administrada por ellas
En primera instancia uno diría, ¿qué lo puede hacer? Claro, es que el área es mía, dirá una corporación. No, porque si la actividad está sujeta a un instrumento de manejo y control, es el que otorga el instrumento de manejo y control, que otorgará, digamos, las medidas para conservar, digamos, el tema ambiental dentro y enmarcado en el proyecto. Pero sí. Esa actividad no está enmarcada entre un instrumento de manejo y control. ¿A quién le corresponde? Pues a la autoridad ambiental que administra el territorio donde se está produciendo ese hecho. Eso es muy importante, eso es por competencia general. Pero como las medidas preventivas tienen ese ánimo urgente de proteger el medio ambiente, cualquier autoridad ambiental, aunque no esté en su territorio o sea en marco de sus instrumentos de manejo y control, tiene la potestad de imponer medidas preventivas a prevención. Cuando digo que tiene la potestad de imponer medidas preventivas a prevención, quiere decir que puede actuar de forma inmediata sin consultar siquiera con la autoridad competente. Lo que vamos a ver ahorita es que tendrá que remitirla en un periodo específico, que veremos ahorita que vamos a cómo se imponen las medidas preventivas a prevención. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces, ¿quién puede imponer esas medidas preventivas a prevención? El artículo 2 de la ley de 33 lo define. Todas las autoridades ambientales, ministerio, ANLA, corporaciones, autoridades ambientales urbanas, Departamento Administrativo del Medio Ambiente en Cali, que son las urbanas, la área metropolitana de Barranquilla, también área metropolitana, y todos los departamentos administrativos de la ley 768, ¿cierto? Distrito de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. La Armada Nacional, y aquí empieza un elemento importante porque muchas veces las autoridades territoriales no lo saben, pero la ley 33 le dio las mismas competencias a los departamentos, a los municipios, perdón, y a los distritos. ¿Qué quiere decir esto? Que un alcalde puede parar un proyecto a través de una medida preventiva. El gobernador lo puede hacer, ¿cierto? Un alcalde pues de algún distrito también lo podría imponer. Entonces, importante tener esto, y es porque como se trata de que sea una forma urgente, o sea, eso hay que parar eso ya. Entonces, el alcalde lo puede hacer porque ustedes tienen una corporación, la corporación que está, digamos, en la capital del departamento generalmente. Hay veces no tienen, hay veces ustedes tienen presencia en el resto del territorio, otras veces no. Si no están cerca y hay una cosa urgente, ustedes dicen, pues al alcalde lo asesoran. ¿Y qué es lo que hoy vamos a ver mientras, digamos, la autoridad ambiental puede llegar? Porque la ley 373 lo permite. Es importante, cuando se va a imponer esa medida preventiva, lo primero que tenemos que saber es cuándo se puede imponer. ¿Listo? Por regla general, ya les dije, cuando hay una afectación o hay un riesgo tan grave que puede generar una afectación. Pero la norma también nos dice una afectación grave e irreversible. Es decir, no cualquier tipo de intervención, sino algo que no tenga posibilidades, digamos, de devolverse. Hay un micrófono como prendido. No sé si me ayudan ahí. No sé a alguien se le prendió el micrófono. Listo. Muchas gracias. En ese entendido, chicos, la autoridad ambiental tiene que verificar que efectivamente existe ese riesgo o esa afectación que se viene presentando, que es de manera grave e irreversible, es decir, no cualquier tipo de afectación, porque recuerden que hay cierto margen de discrecionalidad en la medida preventiva y una medida preventiva puede llegar a ser más gravosa que una misma sanción. Piensen que usted paralizó un proyecto, una obra de infraestructura, doble calzada, 400 kilómetros, usted paró todo ese proyecto. El costo para esa empresa puede ser muy alto porque es el costo de mantener empleados, maquinaria paralizados durante el tiempo que esté vigente pues la medida preventiva. Por eso, la medida preventiva también tiene que estar acotada. ¿A qué? A evitar la afectación o cesarla. Listo. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, entonces, ¿cuándo puedo hacerlo? Pues que exista, ya saben, un riesgo o una afectación de daño, ¿cierto? Que esta sea grave e irreversible. Y aquí empieza el elemento importante, y es que usted puede poner medidas preventivas basadas en el principio de prevención o del principio de precaución, ¿cierto? Recordemos un poquito los dos conceptos. Cuando yo hablo de prevención, es que la autoridad ambiental está interviniendo para proteger un medio ambiente de forma preventiva, conociendo con nivel de certeza qué es lo que está pasando. Ejemplo, cuando alguien no está cumpliendo el plan de manejo ambiental, ustedes pueden verificar exactamente cuáles son los impactos, porque hay un estudio de impacto ambiental que le da origen a ese plan de manejo, y cuando ustedes ven que no lo está cumpliendo, pues pueden establecer cuál es el tipo de afectación con nivel de certeza. Pero pueden existir también
bajo el principio de precaución, que yo imponga una medida preventiva sin que tenga certeza absoluta, ojo, certeza absoluta, debe haber un nivel de certeza, es decir, yo no puedo parar un proyecto porque probablemente se cae un meteorito y tiembla la Tierra y tal, y se combinan todos los males del planeta, ocurre esto, no. Usted tiene que establecer condiciones bajo el principio de razonabilidad que permitan predecir con algún nivel de certeza, no con certeza absoluta, pero con algún nivel de probabilidad, ¿cierto? Que el hecho se puede ocurrir. Y también es importante, generalmente las medidas preventivas las ponemos cuando hay una violación al instrumento de manejo de control o a la norma, pero las medidas preventivas también se pueden imponer aunque haya cumplimiento de la norma. Entonces siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando en Colombia se empezaban a construir todo el tema de infraestructura con los túneles, donde empezaban a demostrarse un montón de filtraciones, porque claro, nosotros copiamos el modelo europeo y el modelo europeo tiene los Alpes arriba, o sea, tiene el agua congelada, nosotros tenemos en los Andes, nosotros tenemos espáramo. Entonces, claro, allá te construyen una cantidad de túneles, pero no tienen el mismo impacto ambiental que pasa en Colombia, porque el agua está solidificada en la parte de arriba, pues no se filtra. Nosotros, ¿qué tenemos? Los páramos, o sea, el agua está en estado líquido y el agua siempre va a buscar el canal más recto, más directo para, digamos, trasladarse. Entonces usted interviene una montaña y esta montaña, digamos que tiene un suelo característico que es muy poroso, tal, pues va a llevar a que haya filtraciones de agua porque el agua busca en línea recta. Listo. Entonces, en ese escenario es posible que tengamos, por ejemplo, varios proyectos y se estén presentando, no se habían identificado, o sea, impactos ambientales no identificados, no se habían identificado. Entonces, usted tiene esos proyectos parados porque, claro, ya identificó un impacto, usted tiene que realizar un estudio, presentarme un plan de manejo. Pero usted se va para un proyecto que es súper juicioso, cumple con el instrumento de manejo y control al pie de la letra y no se está presentando la filtración. La pregunta es, ¿yo podría parar el proyecto? Y la respuesta es sí. Pero mira, pero no está violando la norma, está cumpliendo todo, no está, el impacto ambiental no se está generando, pero como es un impacto grave, porque usted puede dejar sin suministro de agua a las comunidades a aguas abajo, que es irreversible por ese periodo, usted sí puede decirle, miren, usted está cumpliendo con todo, usted es un proyecto muy juicioso, pero bajo el principio de precaución, ahí está el alcance, el principio de precaución, hay elementos técnicos porque yo ya tengo otros estudios, ya tengo otros túneles, ya tengo que tienen estas características. Aquí le tiro ya la carga de la prueba. Usted tiene que realizarme un estudio de impacto ambiental y demostrarme que esa afectación no se va a generar. Miren la potencia que tiene una medida preventiva. Es decir, yo puedo imponer una medida preventiva bajo el principio de precaución, aunque esté cumpliendo la norma, porque recuerden que lo que yo tengo que hacer es evitar o cesar una afectación ambiental y aquí puede generarse un impacto ambiental que es muy relevante, pero que no se ha manifestado, ¿cierto? Entonces, todavía no puedo decir que impacto ambiental no identificado, pues, porque, digamos, todavía no se había generado, puede que no se vaya a presentar. Pero miren que cuando yo le impongo la medida preventiva bajo el principio de precaución, estoy hablando de que hay elementos técnicos que me pueden llevar a inferir que el hecho se puede generar, pero no hay certeza absoluta. Mientras cuando lo impongo bajo el principio de prevención, ya hay una certeza absoluta, listo, absoluta sobre el hecho, porque ya está, generalmente entonces hay violación del instrumento, porque el estudio de impacto ambiental ya me identificó y ya me da como conclusión un plan de manejo que probablemente no esté cumpliendo y por eso dará lugar a la imposición de la medida preventiva. Entonces ya, chicos, lo que pasa es cuando se imponen esas medidas preventivas, ocurre un elemento importante. Y es que el acto administrativo tiene que ser motivado. El hecho que bajo el principio de precaución, mire que hay un cierto nivel de discrecionalidad porque no estoy violando la norma y la autoridad puede actuar, no quiere decir que el acto administrativo sea discrecional, ¿cierto? No se puede, o sea, tiene que estar motivado. Cuando digo motivado, se tiene que identificar las causas que dan origen o dieron origen a posible afectación ambiental. Se nos volvió a prender el micrófono, por favor, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahí, ¿qué va a dar lugar? A que ese acto administrativo que va a parar un proyecto, pero no se va a poner suspensión de obra o actividad, o si vamos a hacer la aprehensión de algo, pues tengo que establecer eso que voy a hacer porque es relevante para evitar que se genere una afectación o para cesarla.
tiene que quedar claramente definida. Si no está claramente definido en el acto administrativo, se nos vuelve un acto administrativo indebidamente motivado y puede estar sujeto a nulidad. Entonces, por eso tiene que estar claramente identificado el posible afectación o el riesgo existente, la relación existente entre la medida preventiva que estoy imponiendo y ese hecho y cómo dará lugar a la suspensión. Y adicionalmente, aunque la norma no lo coloca por tema técnico y digamos de practicidad para la misma autoridad, en ese acto administrativo debe quedar la condición para su levantamiento. Me explico. Si alguien está vertiendo sin autorización, sin permiso o está vertiendo por fuera de los parámetros porque no ha construido la petar o el pozo desarenador, cualquier cosa, ¿usted qué dice? Bueno, se le pone la medida preventiva donde se le suspende la actividad de vertimiento y la condición es hasta que obtenga el permiso de vertimiento o hasta que muestre que tiene ya una planta certificada con tales y tales características. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted impone una medida preventiva y no establece la condición, va a empezar a tener una cantidad de oficios que le llegan de la parte a la cual usted le impuso la medida preventiva preguntándole, oye, ¿y entonces yo qué tengo que hacer? Y entonces se te vuelve, digamos, una carga adicional cuando yo queda en el acto administrativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que desaparezcan las condiciones? Que es como autoridad ambiental, como estoy poniendo una medida preventiva bajo el principio de precaución y no tengo certeza, pues la condición es que el otro te haga un estudio de impacto ambiental y de identificado ese estudio de impacto ambiental te presente un plan de manejo ambiental que debe ser parte de la licencia ambiental, o sea, debe solicitar una modificación en esos términos. Esa es la condición, es decir, el elemento que usted requiere para que desaparezcan las causas, ¿cierto? También importante en el acto administrativo, bajo el principio de proporcionalidad, es que las medidas preventivas no pueden ser desproporcionales, es decir, tienen que tener una relación clara y directa. ¿Con qué? Con el hecho. Entonces, como tiene que tener una relación clara y directa con el hecho, la medida tiene ese vínculo estrecho, me explico. Ustedes encuentran en una obra de infraestructura que en una carretera, 400 kilómetros, en un punto específico, encontraron yacimiento arqueológico ubicado en un perímetro específico, 100 kilómetros, ¿cierto? Perdón, en 100 metros. ¿Usted por qué va a suspender todas las actividades del proyecto y todo el proyecto? O sea, ¿por qué va a suspender 400 kilómetros todas las obras? ¿Qué es lo adecuado? Suspenda el área de influencia, las actividades en el área de influencia. Y todas las actividades, no, las actividades que tienen relación con ese riesgo. Es decir, si hay actividades de socialización, actividades de canalización de agua, de mantenimiento, digamos, de recoger derrumbes. Esas actividades usted no las puede suspender porque antes podrían generar mayor riesgo para el tema de la excavación arqueológica. Por el contrario, ¿usted qué es lo que debe hacer? Debe buscar las actividades que tienen una relación, voladuras, excavaciones, toda actividad que genere vibración, paso de maquinaria. Todo eso hace parte de las actividades que pondrían en riesgo, pero socializar con la comunidad, que canalizar las aguas, que trabajar en el kilómetro 100 cuando usted está en el kilómetro 20, eso no tiene relación, esas actividades no pueden estar dentro de la medida preventiva. Entonces, una medida preventiva bien impuesta determina cuál es el hecho, determina cuál es la forma en que se supera ese hecho. Y segundo, y tercero, perdón, establece digamos, acciones que tienen una relación directa, es decir, la medida preventiva solamente se puede relacionar con los hechos que dieron origen, pues, a su imposición. Listo. Ya nosotros anunciamos aquí, pues de forma rápida, el principio de precaución, de prevención y de proporcionalidad, es decir, ya les dije, precaución es que no hay certeza absoluta, mientras que prevención sí, y el de proporcionalidad es que debe haber una relación directa entre el hecho que estamos tratando de evitar o que cese y el resultado obtenido. Entonces, bueno, aquí vamos ya a empezar en el núcleo, vamos a tratar de hacerlo rápido, pero para entender cómo se pueden imponer esas medidas y ustedes como corporaciones, cómo pueden intervenir. La ley 1333 establece de forma explícita tres tipos de medidas preventivas. Las medidas preventivas impuestas en flagrancia,
a prevención, que les dije que son las autoridades que no son competentes para otorgar el instrumento o que no administran el territorio donde se encuentra el hecho, y por competencia, que sería la autoridad ambiental, que realiza la entrega del instrumento de manejo y control o administra el territorio donde está. Y vamos a ver una adicional, que es la combinación entre las medidas preventivas en flagrancia y prevención. ¿Listo? Entonces, en flagrancia, como ustedes ya saben, es cuando usted encuentra a la persona, al sujeto pasivo de esa medida preventiva realizando la acción. O sea, es decir, ustedes, las corporaciones que tienen, digamos, más interacciones con el territorio, pues para ustedes es más fácil encontrarse acciones como en minería ilegal, ¿cierto? Entonces, ustedes encuentran territorios donde se está presentando minería ilegal y ustedes se presentan y efectivamente encuentran a gente trabajando con la maquinaria, realizando procesos de dragado, ¿cierto? Excavaciones, bueno, encuentran todas las actividades. ¿Ustedes pueden poner medida preventiva? Sí. ¿Tienen que tomar las fotos, irse para la oficina y ponerla? No. Ahí es donde está la peculiaridad de la medida preventiva en flagrancia. Las medidas preventivas en flagrancia se imponen con un acta, que es lo que les mostraba Daniel, que ahí están en el micrositio. Nosotros tenemos unos modelos que les sugerimos para que ustedes también lo adapten a sus necesidades, pero el acta es un formato, o sea, son unas hojitas, ¿cierto?, de papel, en el cual se deben vincular todos los elementos que van a dar lugar a esa medida preventiva, ¿cierto? Por eso es importante, digamos, el formato, porque claro, el técnico también te podría levantar un acta en una hoja de papel, no es necesario que tenga el formato, pero es más difícil que el técnico se acuerde que tiene que describir los hechos, que tiene que enumerar las pruebas, que tiene que identificar al sujeto, que tiene que determinar cuál es el tipo de medida preventiva. Es más fácil cuando uno tiene un formato. ¿Listo? Entonces, por eso los técnicos, si van a campo, ustedes, yo creo que ya por la experticia que tienen, ya intuyen en qué momentos hay que poner medidas preventivas en flagrancia. Entonces, ¿qué ocurre con la medida preventiva en flagrancia? Se impone ahí a través de un acta, pero recuerden, el acta no es un acto administrativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley 333 le da como una ficción, y es que le otorga a esa acta efectos de acto administrativo, pero por 3 días. Ojo, por 3 días. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad ambiental vaya, impone flagrancia, se la pone de presente. Lo importante, los actos administrativos que imponen las medidas preventivas no se notifican, se comunican, porque recuerden que aquí están buscando el tema de la flexibilidad. Usted directamente allá va y pues ahí se la puede notificar porque generalmente tiene el sujeto, pero se no puede comunicar también, porque usted se encuentra es un trabajador y esta es una empresa, entonces usted a quién se la va a poner, pues a la empresa. Entonces se lo comunica a través del trabajador, simplemente impone las condiciones, llena el formato total y se lo hace firmar a la persona que esté presente. Y si esa persona se niega a firmar, usted simplemente hace firmar de un testigo, ¿cierto? Que la persona se niega a firmar. Mire que es muy expedito. Pero lo importante de esta medida preventiva es que genera efectos a esa acta desde el momento en que usted la comunica ahí. ¿Y es un acto administrativo? No. Por eso la norma que dice, esa persona, ese funcionario que impone medida preventiva, que ya vamos al tema también de competencia de quién puede imponer, tiene que ir rápidamente a la autoridad ambiental de la corporación para que se legalice, y hay 3 días. Entonces aquí viene una limitación en la medida preventiva. Recuerden, la norma habla de que cualquier funcionario, ahí está el quid, de la corporación que tenga competencia para hacerlo puede imponer medida preventiva. ¿Qué ocurre cuando les digo que cualquier funcionario? Es que un contratista no es funcionario, por lo tanto el contratista no puede poner medida preventiva. O sea, para poner una medida preventiva tiene que ser un funcionario, pero también para que seamos en concordancia, dentro de las funciones que desarrolla el funcionario, tiene que estar la competencia en poner medidas preventivas. Por ejemplo, en la ANLAT los funcionarios tienen esa competencia, a excepción de los funcionarios de carácter administrativo. Hay que verificar en las corporaciones quién ostenta esa competencia, si el director, si el subdirector, si todos los funcionarios. Hay que verificar porque en campo solamente podrá quién, el funcionario que tenga competencia para imponerlo, podrá realizarlo a través de esa medida preventiva, que ya dije que se pone en un acta y se tiene 3 días para que salga el acto administrativo con todos los requisitos, es decir, con la motivación, con los elementos decisorios, ¿cierto? Lo que conforma pues un acto administrativo. Y se vuelve y se comunica
es decir, se legaliza esa imposición, se le comunica ya formalmente a la persona o sujeto pasivo de la medida preventiva. Después de que se impone, pues se le hace seguimiento, ¿cierto? A esa medida preventiva, lo debe hacer, digamos, la corporación. ¿Hasta cuándo se le hace seguimiento? Hasta que se verifique que desaparecen las condiciones que dan origen a su levantamiento. En la mayoría de los casos, es el mismo sujeto pasivo de la medida preventiva el que solicita, mire, yo ya hice el pozo, mire, yo ya tuve el permiso de aprovechamiento, mire, yo ya tengo el permiso de vertimiento, por favor, levánteme esa medida preventiva, ¿cierto? Entonces, cuando la corporación o la autoridad ambiental verifica que desaparecieron las causas que dan origen a su imposición, pues procederá a su levantamiento. Las medidas preventivas a prevención, ya dijimos, son aquellas que imponen las autoridades ambientales que no son competentes en primera instancia para imponerlo, es decir, son las que no eran las competentes para otorgar el instrumento de manejo y control. Por ejemplo, si usted encuentra un aprovechamiento forestal, pero no está en su territorio, ¿cierto? Usted no está en el área, sino que está justo en el límite y eso ya le pertenece a la otra corporación. Usted como corporación pudiera poner medida preventiva, sí, claro, a prevención, pero entonces, ¿cuál es la característica aquí? A prevención, pues, que usted la hace desde la oficina, ¿cierto? Usted verifica los hechos, el funcionario de usted dice, miren, están encontrando allá una medida preventiva, usted no, eso es muy grave, lo que están haciendo en ese territorio, pues mientras llega la corporación a la que le corresponde, pues se demora un montón, entonces impongámosle la medida preventiva, lo puede hacer perfectamente la corporación. Te salen en el escritorio, hacen el acto administrativo, imponen la medida preventiva, se la comunican y tienen 5 días para remitírselo a la autoridad competente. Quien hace la recepción de esa medida preventiva, verifica que esa medida preventiva que fue impuesta por la otra autoridad cumpla pues con todas las condiciones de la medida preventiva y que es necesaria. Y verificado eso, pues la ratifica, la puede también modificar. Por ejemplo, la autoridad ambiental que impuso la medida preventiva, el caso que les ponía del yacimiento arqueológico, llega y impone la medida de suspensión de todas las actividades en todo el proyecto. Ustedes llegan y lo verifican y dicen, sí, aquí sí hay que poner medida preventiva, pero no a todo el proyecto ni a todas las actividades. Ustedes que hacen, modulan y dicen, pues imponen las medidas preventivas, solamente estas actividades en tal área del proyecto. ¿Listo? Ya realizado eso, pues se le realiza seguimiento hasta que se verifique que desaparezcan sus condiciones y desaparecidas las condiciones, pues se procede a su levantamiento. Pero también entonces existen la combinación de medidas preventivas en flagrancia, prevención, que puede ser la mayoría, porque si usted, por ejemplo, a prevención se encuentra algo, es más probable que usted llame o comunique a la corporación y dice, mira, allí está pasando esto para que vengan y lo verifiquen. Es más probable. ¿Cuándo es menos probable? Cuando es tan grave el hecho que no hay tiempo de esperar que llegue la otra corporación, o sea, hay que imponerlo ya. Entonces sería medida preventiva en flagrancia prevención. ¿Y cómo es en flagrancia prevención? Igual se impone con un acta. Esa acta tiene efectos por 3 días de acto administrativo. La corporación que lo impone tiene que emitir el acto administrativo 3 días después, legalizando la imposición de esa medida. Y una vez legalizada la medida preventiva, remite el acto administrativo al competente en un término que de 5 días. El competente ya verifica ese acto administrativo que cumple las condiciones, que es necesaria la medida preventiva, la ratifica, la modifica o la levanta. Y en caso de que persista, pues entra en seguimiento hasta tanto desaparezcan las causas que dieron origen a su imposición y después se procede a levantar la medida preventiva cuando se establezcan las condiciones que dieron lugar a su imposición. Y por último, chicos, la medida preventiva, que es la habitual, ¿cierto? Que es la que deben poner, que es medida preventiva, prevención, que usted lo pone en el escritorio, ¿cierto? Esta es la mayor cantidad de medidas preventivas que imponen, ¿cierto? Que se imponen en el país y las impone la autoridad competente, ya con un proceso más de decantación, porque simplemente el técnico verifica en campo. Muchas veces no se encuentra el infractor o muchas veces no se encuentra en actividad o simplemente hay un margencito de espera para que se imponga la medida preventiva. Entonces el técnico toma el material probatorio en campo y se va pues para la oficina y allá ¿qué hace? Verificado el hecho, pues procede a elaborar, pues y la autoridad procede a emitir el acto administrativo que impone la medida preventiva. Ahí no hay que legalizar nada porque salió el acto administrativo en pleno, ni hay que trasladárselo a nadie. ¿Por qué? Porque usted es el competente.
Entonces, impuesta esa medida preventiva, ingresa a seguimiento, para que hay que hacerle seguimiento pues, a la medida preventiva para mirar si se cumple la condición o desaparecen las causas que dieron lugar a su imposición. Se hace seguimiento hasta que se verifique efectivamente que se cumplió la condición o desaparecieron las causas y se procederá al levantamiento de la medida preventiva. Esas son, digamos, las modalidades de imposición de las medidas preventivas, ¿cierto? Que las autoridades ambientales lo pueden hacer. Aquí lo importante es que estamos tratando desde la ANLA de determinar es que a prevención es un instrumento muy potente, donde podemos involucrar tanto a las alcaldías, a los municipios, a los departamentos, a los distritos. Es decir, que, por ejemplo, para temas en flagrancia, medidas preventivas, en flagrancias a prevención, donde la corporación no llega al territorio, donde está apartado, o mientras llega, pasan 2 o 3 días y ya es irreversible el daño, pues hagan un acompañamiento, ustedes pueden llamar al alcalde, mire, tenemos este reporte, pero o no podemos entrar por temas de que hay un derrumbe en la carretera, porque no hay transporte, o sea, por N circunstancias no alcanzamos a llegar, pues llamen al alcalde del municipio y digan, mire, está pasando esto grave a nivel ambiental, usted tiene competencia, nosotros le podemos dar todo el soporte técnico para la expedición del acto administrativo, porque muchas veces el alcalde pues no tiene o funcionarios que digamos que manejen el tema o no conocen personalmente. Entonces, las autoridades ambientales que pueden hacerle un acompañamiento para que le imponga, diga, imponga usted la medida preventiva, nosotros le ayudamos con el soporte de motivación del acto administrativo en los elementos técnicos, mientras alcanzamos a llegar o logramos, digamos, o abocamos conocimiento a través de la remisión de ese acto administrativo que ustedes nos hacen. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, chicos, estas medidas preventivas realmente son 4 que se pueden colocar, que la amonestación escrita, el decomiso preventivo, la aprehensión preventiva o la suspensión de obra o actividad. Cuando yo hablo de amonestación escrita, la amonestación escrita realmente es un regaño, ¿cierto? Donde ustedes le dicen malo, malo, no lo vuelva a hacer, usted está realizando esto. Es decir, la amonestación escrita tiene efectos solamente psicológicos y dependerá del grado de compromiso que tenga, digamos, el infractor, porque claro, hay algunas empresas que ambientalmente, digamos, son sostenibles, que tienen un compromiso, entonces les llega una amonestación escrita y se pueden disuadir inmediatamente a cumplir por el vínculo que tienen, digamos, con el cumplimiento de esas normas ambientales. Pero ustedes saben que en la mayoría de infractores a los que ustedes les corresponde o que están poniendo en riesgo, o sea, que da lugar a medidas preventivas que les corresponde a las corporaciones ambientales, generalmente no tienen ese mismo nivel de vínculo con con la norma, ¿cierto? Entonces, minería ilegal, pues usted le dice, malo, 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 no lo vuelva a hacer en la hojita, pues es posible que no disuada ni cumpla, digamos, con el efecto de cesar o prevenir, ¿cierto? Entonces, la medida preventiva también hay que analizar qué potencia tiene para cumplir su finalidad de cesar o prevenir la generación de una afectación. Entonces, aparecen otras 3 que son el decomiso y la aprehensión preventiva, que son muy similares. Lo que vamos a ver que lo que cambia es la propiedad del elemento. La aprehensión o el decomiso es que la autoridad ambiental limita la propiedad, o sea, el uso y disfrute del derecho de propiedad sobre un bien. Cuando usted encuentra a alguien realizando aprovechamiento forestal ilícito con motosierra, la autoridad ambiental puede decomisar esa motosierra. Listo, es decir, eso no es mío, o sea, eso no es de la corporación, pero es de ese que está realizando la infracción, está generando el hecho que genera afectación, yo la puedo, como autoridad ambiental, tomar, ¿cierto? Puedo tomar esa motosierra y decomisarla preventivamente, que podrá dar lugar a un decomiso definitivo o si se verifican otras condiciones, pues se la podrán devolver, dependiendo pues de las condiciones. Es decir, tomé esa propiedad y limité y restringí ese derecho. Entonces me dicen, ¿y qué diferencia hay con la aprehensión? La propiedad, vuelvo y les repito. La aprehensión es tomar elementos, ¿cierto? Fauna, flora, que no es propiedad, digamos, de ese infractor, pero igual estoy restringiendo a él el uso de ellos. Por ejemplo, yo puedo hacer aprehensión preventiva ¿de qué? No sé, de unos papagayos, de unos loritos.
porque esos loritos no le pertenecen a ese sujeto pasivo de la medida preventiva. ¿A quién le pertenecen? Al Estado colombiano. Entonces usted por eso los aprende, mientras define si son nuestros, si se restituyen, bueno, que lo que se hace con eso, perdón. Entonces recuerden ahí, es lo mismo, o sea, en términos, es tomar un elemento y restringir, digamos, el uso o aprovechamiento sobre ese, pero lo que cambia es el elemento jurídico. Si le pertenece al otro es un decomiso, si no le pertenece es una aprehensión. Y por último, está la suspensión de obra o actividad. Y la suspensión de obra o actividad es que usted puede cesar, digamos, suspender unas actividades o un proyecto. Si quiere, puede suspender todo el proyecto. Sino que muchas veces usted suspendiendo una actividad puede suspender el proyecto. Por ejemplo, no sé, es una empresa que lava naranjas. Miren que su actividad es que lavar naranjas, o sea, que su actividad es vertimiento. Y resulta que el vertimiento no está cumpliendo con los parámetros legales. Usted le paró el vertimiento. Esa empresa va a dejar de actuar, sí, porque su actividad requiere que exista vertimientos, pero no le estoy parando el proyecto, ¿cierto? Sino que el efecto es ese. Pero en otros elementos es tan grave que usted puede llegar a parar también todo el proyecto. Pero recuerden, tiene que haber una relación directa y proporcional entre la medida preventiva que yo impongo, el alcance que yo le doy a esa medida preventiva y los efectos que esos causan. Entonces, la autoridad también puede suspender esas actividades, pero les decía, no necesariamente tienes que suspender el proyecto completo, sino las actividades que tienen una relación directa con esa posible afectación o esa afectación que se está generando y eh, la actividad y el área en el cual se realizan ese tipo de actividades, es decir, que tiene ese nivel de riesgo. Listo, chicos, muchísimas gracias. Creo que quedamos con 15 minutos para las preguntas, porque es que el tiempo hoy era un poquitico limitado. No sé, Jenny, cómo vamos a moderarlo. Yo sentí por aquí que en el chat iban escribiendo, no sé si damos la palabra o hacemos estas del chat. Tú me indicarás, Jenny. Lady, si tú quieres, ¿te parece? Empezamos con las personas que alcen la manito y yo les voy otorgando la palabra, si te parece, y al final leeremos las preguntas que hayan en el chat. Entonces, voy a darle la Perfecto. palabra a Elmer. Elmer, por favor, nos cuéntate qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. Sí, muchas gracias y buenos días. Elmer Hernández Ramírez de Corpo Caldas, Manizales. Una pregunta así concreta, en una cantera, por ejemplo, y se generan en uno de los frentes de esa cantera problemas de inestabilidad que están comprometiendo pues diferentes recursos. Yo puedo sujetar esa medida preventiva en particular en ese frente al desarrollo de obras y estudios, ¿cierto? Podría ser obras provisionales y estudios que me definan el desarrollo, digamos, de algunas obras definitivas u obras que puedan ir avanzando en la medida que la explotación se va desarrollando, porque, digamos, ese tipo de estudios o obras pueden llevar, digamos, meses, ¿cierto? Lo mismo que los estudios que definen ese tipo de obras. ¿Eso es válido hacerlo? Sí, recuerden que es que bajo el principio de precaución, hasta el que tiene que mostrar que no se va a generar la afectación es, digamos, el sujeto pasivo de la medida preventiva. Cuando, por ejemplo, tú me dices, mira, es que hay un tema de inestabilidad, lo primero que hay que hacer es cesar las actividades que generan, digamos, la inestabilidad, digamos, de esa ladera. Y segundo elemento, yo puedo establecer dentro del estudio de impacto, que se realice un estudio de impacto ambiental. Ahí es muy importante tener en cuenta que hay que revisar el estudio de impacto ambiental que se tiene, por ejemplo, para ese proyecto minero, para determinar si en ese estudio de impacto ambiental se está cumpliendo o no se está cumpliendo el plan de manejo, ¿cierto? Porque entonces, si se va a generar inestabilidad en esta ladera y me va a llevar a tal cosa, o si no está en el estudio de impacto ambiental, porque recuerda que dentro del tema del licenciamiento, yo también puedo parar un proyecto cuando aparece un impacto ambiental no identificado. ¿Por qué? Cuando hay un impacto ambiental no identificado, quiere decir que el licenciamiento o el permiso que se haya otorgado el plan de manejo no autorizó ese impacto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como no lo autorizó, usted me está trabajando por fuera de la norma. Entonces yo puedo parar.
principio de prevención, ya ni que de precaución, sino de prevención. Usted me está tratando por fuera de la norma. Mientras que si está el estudio de impacto ambiental, está identificado, está identificado, lo que tengo que mirar es, bueno, que no me está cumpliendo el plan de manejo ambiental. Entonces, digamos, tú sí lo puedes hacer en primera instancia, pero lo primero que hay que verificar es si dentro del estudio de impacto ambiental está verificado ese impacto para saber cómo lo manejamos o no. O sea, si es un impacto ambiental no identificado, usted para el proyecto tranquilamente porque ese impacto no está autorizado. Y usted me tiene que presentar un estudio que demora 3 meses, 4 meses, el tiempo que usted se demore en hacerlo, porque no está autorizado. Si ya está dentro de la licencia, lo que ya te tocaría decir, bueno, entonces el estudio quedó mal hecho, que es lo que, o ya está, simplemente hay un tema desde el plan de manejo ambiental, entonces lo que habría que ajustar es el plan de manejo ambiental. No sé si ahí te queda claro. Sí, muy claro, muchas gracias. Perfecto. Gracias, gracias, Elmer. Seguimos con la segunda pregunta por parte de Ricardo Triano. Por favor, te presentas, qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí, ¿Aló? Ricardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Mira, aquí lo que más importa, yo soy Ricardo Triana, Cortolima, territorial Melgar, ¿ya? Mire, hablando de imposición de medidas preventivas en flagrancia, ¿ya? Entonces tenemos que esto es una operación administrativa de policía. ¿Quiénes están investidos para imponer a prevención esa medida preventiva? ¿Ya? En primera instancia, pues uno va con la policía, pero los funcionarios como tal no están investidos como autoridad de policía. Entonces, le correspondería a la policía imponer la medida preventiva para que con el informe no le entreguen a nosotros y nosotros proceder a legalizar esa medida preventiva, pero como funcionarios solamente creo que está investido de autoridad de policía el director de la corporación. Entonces, en campo, quien pone la medida preventiva es la Policía Nacional. Los funcionarios como tal no tenemos esa facultad de autoridades de policía. ¿Es verdad o no? Bueno, ahí, Ricardo, importante, dentro del manual de funciones al interior de cada corporación, hay que verificar qué funcionarios tienen esa función. Por eso les decía que en la ANLA todos los funcionarios, a excepción de los funcionarios de carácter administrativo, pero el resto, todos los funcionarios, porque el resto son técnicos, tienen la función. Ahí... Eso, perdón, tengo que preguntar. Eso, la competencia la impone la norma, no las funciones. No. Sí, la norma te dice ¿Quiénes qué son autoridad de autoridad. policía para Sí. imponerlas? Exactamente. Pero bueno, sí, bueno, bajo la función policiva, ¿cierto? La función policiva del Estado. Pero ahí tú tocas un tema muy importante. Y es, la norma me habla de la autoridad, ¿cierto? Me dice la corporación tal. Generalmente, las autoridades ambientales, las funciones recaen sobre el director, ¿cierto? Y a través de un proceso de delegación, a medida que se van creando cargos, se van delegando funciones. Por eso no te podría decir si ustedes, como todos los funcionarios de tu corporación, la tienen o no, porque hay que verificar el manual de funciones de cada funcionario. Si no hay una delegación de esas funciones o no se les asignó, que solamente el director tendría esa función, pero puede variar de una corporación a otra dependiendo del manual de funciones que se asignan al interior de la autoridad ambiental. Hay un elemento también importante. La policía no puede imponer medida preventiva bajo la ley 1333. Ellos imponen medidas preventivas, Sí. pero bajo la aplicación del Código de Policía. Correcto. O sea, son dos lo que quiero que entendamos es elementos diferentes. Es decir, ellos sí lo actúan como policía y en función y en cumplimiento de las funciones policías del Estado, pero no como autoridad, o sea, no están investidos para actuar como autoridad ambiental en ese momento. Sí, Diferente. Eso está en el mismo artículo segundo de la facultad de prevención, cuando se dice sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Exacto. Entonces, por ejemplo, muchas veces un contratista se hace acompañar de policía, pero no le puede decir aplique el artículo 2 de la ley 333, porque la 15. policía no. Ellos actúan bajo la aplicación del Código de Policía y que tienen unas regulaciones especiales y que tienen que remitir, ¿cierto? Tienen unas condiciones especiales, pero no es la medida preventiva que nosotros imponemos como autoridad ambiental. Correcto, pero entonces hay que ver.
Las delegaciones se hacen mediante acto administrativo debidamente motivado. Esas delegaciones para imposición de esas, a veces en los subdirectores pueden imponer esas, pero no en los funcionarios, menos en los contratistas. ¿Ya? El manual de funciones no traen ese tipo de delegaciones porque no es un acto administrativo que debidamente motivado. No, pero la imposición de medidas preventivas en flagrancia sí es una función de la autoridad ambiental, por lo tanto se puede delegar. O sea, uno no solo delega actos administrativos, uno delega funciones. Sí, correcto, pero la operación administrativa de policía como tal, el funcionario puede ir a campo de imponer la medida preventiva como funcionario sin tener esa función de policía. No, o sea, recuerda, un funcionario público no puede actuar por fuera de su competencia. O sea, el funcionario público, si no tiene por eso les decía, hay que verificar si dentro de su manual de funciones, dentro de las delegaciones que tienen, no tiene la función de imponer medidas preventivas, no la puede imponer. Por eso les decía, en muchos casos es más fácil hacerse acompañar del alcalde, que ya sabemos que sí la tiene, en municipios muy pequeñitos. O el inspector de policía. Si el alcalde le delegó la función, porque volvemos a lo mismo. Sí, pero es que el inspector de policía sí está investigado. Bueno, pero para aplicar sí, pero estoy hablando de la ley 1333 porque recuerden, sí, son competencias diferentes, que aunque los efectos pueden ser similares, no son iguales, porque es que el tema de la autoridad ambiental puede llevar a que ese decomiso termine con una extinción de dominio específicamente. ¿Cierto? Mientras que el decomiso definitivo. Sí, con la sanción de decomiso definitivo, exacto. Decomiso, sí, decomiso preventivo y como sanción puede llegar a esto, pero cuando es por, digamos, la función policiva, tiene que ser la autoridad ambiental que lo legalice para poder recibirlo. Obviamente. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo recibirle la motosierra o la, no sé, la maquinaria amarilla si usted no tiene un acto administrativo que soporte porque lo está teniendo usted. Sí, claro, obvio. Ellos le ponen entonces, informe, la policía hace el informe policía y le pone a disposición de la autoridad ambiental. Y la autoridad tendrá que poner una medida preventiva para poder definir, yo tengo esa maquinaria aquí, porque la tengo, porque alguien te puede mandar y decir, él me está restringiendo mi propiedad, pero no tiene ningún soporte. No, sí, no. Entonces, por eso es importante definir el tema de las competencias en las medidas preventivas, es que en primera instancia lo tiene pues te la da la corporación, pero en cabeza de quien, del director. Lo que hay que mirar es si hay delegaciones internas para hacerlas, si no, hacerse acompañar en muchos casos, en términos prácticos, del alcalde, que es el que tendría competencias ambientales. Perfecto, muchas gracias. Listo, Ricardo. Muchas gracias, Lea y Ricardo. Yo los invito a las personas que están escribiendo preguntas por el chat que en lo posible alcemos la manito, porque estas discusiones entre las partes son los que están enriqueciendo nuestros conocimientos y el chat a veces es un poco plano. Le doy la palabra a Carolina Alzate, por favor. ¿Cuál es tu pregunta y de qué corporación vienes? Muy buenos días. Pues vengo de la corporación de Corpo Caldas Manizales y quisiera hacer la siguiente pregunta. Cuando se va a imponer una medida preventiva de suspensión, ¿qué tiempo tengo para imponerla desde el momento que llegó el informe técnico? Claramente se podría decir que si de pronto la impongo después de mucho tiempo, se podría como perder el sentido de la medida preventiva con el principio de prevención. Es muy importante esta pregunta que estás haciendo, porque la norma no establece un tiempo, pero se usa el principio de razonabilidad, es decir, el tiempo que debe pasar entre la medida preventiva y que se detectan los hechos es aquel donde yo pueda demostrar que hay una relación en que voy a cesar o evitar que se realice pues se genere el hecho. Me explico. Usted encuentra el técnico que le dice, me están haciendo un aprovechamiento forestal de 1000 hectáreas con maquinaria amarilla, eso están haciendo de a 20 hectáreas por día. Usted hace un cálculo y dice, claro, eso terminan en 50 días, ¿cierto? Por las características. Usted llega y dice, 3 meses después, 90 días, ay, esa medida preventiva es viable. Cuando ya usted mira, a menos que vuelva uno a mandar a alguien a campo para mirar eso cómo está,
a ver si ya terminaron o no, miren que ahí ya no es razonable, porque me están diciendo, están a razón de 20 hectáreas por día, son 1000 hectáreas, ya en 50 días ya termina la acción, por lo tanto, cuando usted pone la medida preventiva ya cesó, ¿cierto? Yo lo que hay es sancionatorio, o sea que no cumple la finalidad. Entonces, ¿cuál es el tiempo que debe existir entre que se detecta y se impone? No está definido. Es el término que técnicamente usted pueda decir, estoy generando o cesando infracciones. Me explico. Usted lleva allá, no sé, una empresa que está haciendo vertimientos y usted se da cuenta hace un año que el técnico fue a campo y dijo, hay que poner medida preventiva, ese vertimiento no está. Y usted sabe, por los ciclos que llega, que la empresa sigue creando vertimiento. Ha pasado un año. Pero el vertimiento es propio de la actividad de ellos y que la empresa está todavía funcionando. ¿Usted lo puede poner? Sí, porque ahí estoy tratando de cesar. O sea, ya hay una afectación ambiental, pero ahí la puedo cesar porque el vertimiento continúa. Entonces no hay un tiempo. O sea, lo ideal es que sea inmediato, pero que razonablemente uno encuentre la relación entre que impone la medida preventiva y pueda cesar el efecto. No sé si quedó claro. Perfecto. Quiero hacerte una pregunta. Cuando nosotros decimos o tú explicas que es muy importante que esté el condicionamiento para levantar esa medida, debemos también tener claro cuál es el tiempo para cumplir esa medida y debemos colocarla dentro de digamos, el acto administrativo que impone la medida, o no es necesario. Resulta que, bueno, por la dinámica no es necesario por una razón. Las medidas preventivas lo que hacen es que suspenden una actividad. Quiere decir que él no lo puede hacer. Entonces uno dice, si razonablemente en 3 meses no lo ha entregado, quiere decir que en 3 meses igual no ha realizado la acción. Es decir, la temporalidad para el cual lo debe cumplir no es necesario porque se supone que entonces él no está realizando la actividad. Y la actividad si es impactante, pues a uno antes le conviene que no realicen la actividad. O sea, el que estaría con el elemento tiempo es el que quiere que le levanten la medida preventiva, no la autoridad ambiental. Perfecto, o sea que no hay necesidad de colocarla en el acto administrativo. Una última aclaración y me disculpan. En el momento que se impone la medida, pues hay que comunicarla, no notificarla. Digamos que si el infractor alega que se le comunicó días, digamos muchos días después y que faltó publicidad, ¿él tendría la razón o realmente pues no es necesario que se comunique de inmediato? Lady, te nos fuiste. Ay, qué pena que tenga el micrófono aquí apagado. Y aquí. No, el tema de la comunicación, bueno, los actos administrativos que ponen medidas preventivas no se notifican, es decir, no tienen la rigurosidad de la publicidad y el conocimiento que exige una notificación. Pero sí se exige una comunicación por una razón. Es que si usted me va a suspender la actividad, yo por lo menos tengo que saber que me dijeron que me la suspendieron. No sé si eso me entiende. O sea, salió el acto administrativo, pero no salió firmado, pero no salió nunca del despacho. ¿Cómo puedo decirle a ese sujeto pasivo de la medida preventiva qué es lo que tenía que hacer? No tenía forma como de conocerlo. No sé si esa era la pregunta. 128, 128. Sí, hola. Mire ahí, Pucho, por favor. Bueno, Carolina se nos fue. Seguimos No. con la pregunta de Elkin Casas. ¿De qué corporación vienes y cuál es tu pregunta? Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Elkin Casas de Corpo Caldas. Yo tengo una inquietud frente si el ANLA o Ministerio de Medio Ambiente tiene datos de qué entidades o corporaciones realmente estamos aplicando esta medida bajo el principio de prevención. Porque entre el manual de función, el caso de esta entidad y no sé cuáles otras, debemos ser garantes en el cumplimiento de la misma, que tengamos las herramientas legales y técnicas para poder en flagrancia aplicar esta medida de suspensión, no posterior a la visita y todo el trámite. Entonces me gustaría si ustedes como política pública han mandado comunicados a las instituciones y tener datos
en pro de ser más eficientes en nuestra esencia natural, como entidades públicas de protección a los recursos naturales. Gracias. Pues datos como estadísticas no, pero la ANLA sí en el 2021 inició algo que denominamos estrategia de medidas preventivas. ¿Y qué era estrategia de medidas preventivas? Era capacitar a las corporaciones, a los municipios, a los departamentos para la aplicación de estas medidas preventivas a prevención, porque lo que nos encontramos es que las personas estaban realizando este tipo pues encontraban que pues estaban generando afectaciones ambientales muy complejas, pero que no tenían forma de intervenir. Cuando empezamos a hacerlo, pues muchas corporaciones, digamos que empezaron a estudiar la posibilidad, pero no tengo estadísticas de si se están aplicando o no lo están aplicando. Yo sé que la ANLA sí ha recibido algunas, pero no te tendría la cifra exacta, algunas medidas preventivas a prevención, es decir, que nos la remiten a nosotros, pero no te tengo el dato, pero no son muchas, pero la ANLA sí ha recibido en remisión de medidas preventivas impuestas por las corporaciones. Gracias. Alba Berenice, ¿de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta? Buenos días. De la Territorial de Léxicos de Corantioquia. Es como una sugerencia, no sé, dependiendo de la medida preventiva, por ejemplo, nosotros le podemos informar al usuario en un tiempo prudencial, podríamos ir a visitar y efectivamente ir a verificar. Porque recuerdo que interpuse una donde era un tiradero de de una finca que posiblemente afectaría si hubieran lluvias por escorrentía y afectaría a una fuente hídrica, a una pequeña sequía. Y le dije que en un mes iría a verificar si él ya había empezado a hacer la limpieza. Y eso le ayuda a uno como a estar revisando y no dejar esa medida preventiva que duerme el sueño de los justos, que sería como una buena estrategia, dependiendo, teniendo en cuenta de la casuística de esta medida. Sí, Alba, nosotros cuando miramos el tema de seguimiento, todas las medidas preventivas entran inmediatamente dentro de la función de seguimiento. Entonces, la estrategia que tú nos planteas pues es muy interesante. Por ejemplo, definir temporalidades es para, más que para el levantamiento o el cumplimiento de la condición, para que la autoridad ambiental le haga seguimiento como esas respectivas medidas preventivas, porque como menciona Alba, las medidas preventivas, chicos, tienen vocación de ser temporales, ¿cierto? En el tiempo, pero nos encontramos con medidas preventivas que se vuelven casi que permanentes. Hay medidas preventivas que se han impuesto hace 8 años, pues que no tiene ya sentido decir que esa medida preventiva está impuesta, ¿cierto? Sino que el instrumento de manejo y control no debería estar, debería haber una caducidad, deberían haber otros elementos, pero tú tienes razón, pueden ser unas estrategias para hacer el seguimiento de la medida preventiva. Coralina tiene la mano levantada. ¿Cuál es tu nombre y tu pregunta, por favor? Buenos días, Ana Romero de Coralina. Desde la corporación tenemos la duda de si las medidas preventivas se comunican o se notifican de acuerdo a la ley 1437 de 2011. De la misma manera, los actos administrativos que legalizan la medida preventiva, o sea, la resolución que legaliza la medida preventiva. Sí, mira, no, se comunican, la medida preventiva se comunica, no se notifica, porque recuerden que hay un tema de rapidez, es decir, yo sí tengo que comunicar porque efectivamente ellos tienen que conocer qué es la restricción que le estoy imponiendo, pero la norma no me, digamos, me exonera de la notificación, que es muchísimo más amplia. Y pasa lo mismo con el acto administrativo de legalización o con la imposición pues, directamente de la medida preventiva. Hay Vale, otra persona gracias. de Coralina que tiene la mano levantada.
Sí, buenos días. Mi nombre es Johnny Walker, soy coordinador de control y vigilancia de la Corporación Ambiental Coralina. Una de las primeras consultas que tengo referente a cuando se hace la suspensión de una obra o actividad, si nosotros encontramos a una persona en caso de flagrancia efectuando la tala de una especie arbórea, ¿sí? Sin los permisos ni las autorizaciones, pero el proyecto es mucho más grande de otras actividades, nosotros hacemos el decomiso de la motosierra. La pregunta es, ¿se permite que continúen con las otras actividades o se suspende completamente toda la obra? Esa es una de las preguntas. La segunda pregunta es, si en el caso de que es un establecimiento y se está generando un vertimiento, ¿se puede dar cierre o no al establecimiento? Gracias. Bueno, Johnny, muy importante las preguntas que haces. La pregunta que haces, por ejemplo, de aprovechamiento forestal, pero que está marcado en todo tipo de actividades. Sí, la única actividad, pues digamos que lo que está generando riesgo es obviamente el tema de aprovechamiento, que no está permitido. La medida preventiva se tiene que circunscribir a ese hecho, es decir, ¿qué es lo que afecta al tema de aprovechamiento forestal? Porque, por ejemplo, están haciendo, no sé, por ejemplo, un tema de minería que requiere aprovechamiento. Sin ese aprovechamiento, pues no podrán seguir haciendo las otras actividades. Pero uno que hace, suspende la actividad de el aprovechamiento forestal, sino que uno muchas veces cuando hace la suspensión de una actividad de forma indirecta está paralizando el proyecto. Por ejemplo, tú me estás hablando para empatar con la segunda, de un establecimiento de comercio que está realizando vertimientos. ¿Tengo que cerrar el establecimiento? Pues depende. Si esas actividades, o sea, si la actividad de vertimiento, digamos que es la única que se está realizando y ellos pueden realizar otro tipo de actividades ahí, ¿uno qué hace? Simplemente suspende la actividad de vertimiento, pero ojo, si por ejemplo es un establecimiento de salud, vamos a mover muy, donde, o no sé, un colegio, donde tienen servicios sanitarios, o sea, requieren el servicio de vertimiento, yo qué hago también por prevención en el tema de salubridad, pues que como elemento pues ambiental, de olores y esas cosas. Como no puede hacer vertimientos, perdón, pues no puede realizar las otras actividades. Es decir, yo podría cerrar el establecimiento si logro demostrar que con esa suspensión de esa actividad concreta, que es la que me está generando la afectación o el riesgo, inmediatamente se suspenden todas las otras actividades y hay que suspenderlas antes para garantizar que no hayan otros efectos ambientales. Pero en primera instancia, solamente la acción o la actividad que está generando la afectación. Pero si de esta depende un montón hacia atrás, yo me pego por conexidad y puedo parar el establecimiento, porque si por ejemplo, no sé, es un colegio donde reciben gente. Como no hay vertimiento, pues este establecimiento no puede operar porque pone en riesgo, digamos, las personas que pueden estar dentro del establecimiento porque no se pueden realizar vertimientos. No sé si ahí queda claro. Sí, ahí un poco, pues es básicamente conexar la afectación ambiental que se está generando con todas las otras actividades que se estén desarrollando dentro del establecimiento. ¿Sería así? Exacto. O sea, yo puedo suspender una actividad si por algún nexo lleva a la afectación. Por ejemplo, un hotel, San Andrés que tiene, y por ejemplo está haciendo vertimiento. ¿Yo puedo suspender el hotel completo? Sí. Porque ese hotel no puede prestar servicios sin vertimiento, ¿cierto? Porque digamos que es propio de la actividad, aunque ellos les digan, no, a la gente le vamos a hacer, les vamos a instalar unos elementos sanitarios al frente. No, porque hay un riesgo especialmente pues por el tipo de actividad. Entonces yo sí podría suspender todo el proyecto porque muestro que existe un vínculo. Pero, por ejemplo, si hay vertimiento, pero ellos, esto es, no sé, una actividad que pueda funcionar sin vertimientos. No sé, esta es una bodega. Listo, la bodega sí te podría, o sea, usted puede seguir recibiendo cosas porque la bodega realmente no requiere vertimiento, pero depende de la actividad. Si hay nexo, yo la puedo suspender la actividad. Si no hay nexo, no. Ahí sí queda claro. Sí, muchas gracias, muy amable. A ti, Johnny. Gracias. Tiene la palabra María Fernanda. ¿De qué corporación vienes y cuál es tu pregunta? Buenos días. María Fernanda Gutiérrez, de Corpo Caldas. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que tengo se relaciona con la que expuso el compañero Elmer Hernández, relacionada con la suspensión de actividades en minería, cuando se pueden derivar riesgo, pues, como inminente.
Mi pregunta es la siguiente. Cuando esto se presenta, allí la suspensión podría ser prácticamente a título de principio de precaución para evitar pues un riesgo o un desastre, ¿sí? Y sí, esa medida de precaución prácticamente porque el usuario pienso que es el que tiene que conjurar o plantear las soluciones. Si la medida queda condicionada a suspensión de actividades, pues por el riesgo, por toda esta situación, ¿quién debe presentar las soluciones técnicas que garanticen la estabilidad del sector para así continuar sus actividades? Y de ser así, la medida preventiva es prácticamente como una sala de urgencias, yo lo entiendo así como suspensión de actividades. Como él deberá presentar unos estudios, no sé si en detalle o bueno, bajo las condiciones técnicas requeridas, si esta clase de impacto, esta situación no estaba prevista en el estudio de impacto ambiental, si adicionalmente a esa medida preventiva, vía seguimiento, se pueden imponer medidas adicionales para que en ese marco se desarrolle y evalúe el estudio y con base en esto se levante la medida preventiva. Digamos que esa es la pregunta. Listo, tú mencionas dos elementos importantes. Claro, vía seguimiento, digamos, se pueden hacer requerimientos para el cumplimiento, por ejemplo, del plan de manejo ambiental. Entonces ahí estaríamos bajo el principio de prevención, es decir, yo ya tengo identificado tengo el estudio de impacto ambiental, tengo un plan de manejo que lo tengo, digamos, autorizado en un instrumento de manejo de control. Listo, ahí está claro. Ustedes se encuentran, por ejemplo, que hay un tema de inestabilidad o hay un tema de posibles afectaciones ambientales graves e irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la medida preventiva? Ahí tienen que definirse al aplicar principio de prevención, es decir, que yo tengo certeza, es decir, hay un estudio de impacto ambiental que me dice que efectivamente ahí pueden haber unos temas de inestabilidad y que se tienen que manejar así. Por lo tanto, cuando digo que tienen que manejar así, lo que no está cumpliendo es el plan de manejo o hay unos temas de ajustes. En ese evento se puede manejar vía seguimiento porque el impacto ambiental está identificado. Yo puedo establecer qué es lo que está pasando con ese plan de manejo ambiental, si lo está cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, no lo está cumpliendo, pongo medida preventiva, o si lo está cumpliendo, lo que tengo que mirar es el alcance de ese plan de manejo, a ver si es acorde o no es acorde, ¿cierto? Mira que ahí estamos bajo el instrumento de manejo y control. Pero si es un impacto ambiental que no ha sido identificado, es decir, no está en el estudio de impacto ambiental, por lo tanto no está contenido en el plan de manejo ambiental, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí ya no estoy dentro del instrumento, ¿cierto? Porque recuerda que el seguimiento lo que hace usted es llenar los vacíos o ajustar el instrumento, pero ese impacto ambiental no está autorizado porque no quedó en el estudio de impacto ambiental, por lo tanto no está en el plan de manejo. Entonces ahí yo no podría decir que lo va a manejar por seguimiento, María Fernanda, porque ¿qué es lo que ocurre? No está en el instrumento, o sea, seguimiento, o sea, no está, o sea, que ese impacto no lo puede realizar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Imponer, claro, uno también vía seguimiento lo que dice, venga, ¿qué pasa con esto? Usted tiene que, para que ese impacto se genere, usted me tendría que solicitar una modificación del instrumento de manejo de control donde me trae el estudio de impacto ambiental, me genera un plan de manejo y ya lo vamos organizando. Entonces, bajo esas características, se modifica si se puede o no se puede vía seguimiento. No sé si tú me entiendes. Sí, pero a ver, mi duda es la siguiente. Digamos que es en el último escenario que estás planteando. No está en el estudio de impacto ambiental, en fin, hay que suspender prácticamente, pienso que por principio de precaución, queda la carga en el usuario, se adopta la medida preventiva en ese marco, ¿ya? Mi duda es sí, normalmente a veces estas situaciones derivan en modificación del instrumento ambiental, porque cambian métodos de explotación o áreas de restricción, bueno, por muchas razones, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿ese documento técnico que presenta el usuario se evalúa dentro de la medida preventiva o en el, digamos, en el seguimiento, porque también se dice, pues, entiendo que hay obligaciones adicionales respecto de impactos nuevos o no identificados anteriormente. Entonces, si en ese caso específico
hay también que, digamos, activar vía seguimiento para poder levantar la medida. Es como que pienso que son dos actividades que se van complementando, porque de pronto queda como muy pesada la medida preventiva, evaluando todo esto dentro de la medida preventiva, cuando, independiente de la medida preventiva, que es completamente temporal, que se va a levantar cuando el señor cumpla sus condiciones, y puede ser que la explotación cambie en algún sentido, pienso que amerita que el estudio también sea evaluado, sea más bien evaluado dentro de seguimiento del instrumento. No sé si me hago entender, pero tengo esa duda. No, María Fernanda, por ejemplo, nosotros lo hacemos. El tema de seguimiento de la medida preventiva, recuerden que también las medidas preventivas tienen seguimiento, pues porque hay que mirar, que verificar que las condiciones que dieron lugar a la imposición hayan cambiado. Entonces, lo que hacemos es que estas medidas preventivas se las remitimos al grupo que le hace seguimiento al proyecto específico. Entonces, dentro del mismo seguimiento se le hace seguimiento a la medida preventiva. Porque claro, es muy complicado ya tener solo seguimiento para medidas preventivas. Entonces, cuando son instrumentos de manejo del control sujeto a seguimiento, a ese mismo equipo pues, le ponemos el seguimiento también de la medida preventiva. Ah, ok. Y muchas veces, dependiendo de los resultados del estudio, se modificará el instrumento ambiental según las circunstancias. Digamos que esa puede ser la conclusión. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Disculpa, me quedó una duda frente a los actos administrativos que imponen medidas preventivas, que dice que se comunica. ¿Ya? Estos actos administrativos no se comunican, se notifican de conformidad con el artículo 66 y 67 de la ley 1437. Debe notificarse. Recordemos que no siempre cuando impone una medida preventiva hay una legalización de la medida preventiva, porque se puede imponer en el inicio del acto administrativo. Ese acto administrativo se notifica, no se comunica con el respeto que se merecen ahí. Entonces, una cosa es la ejecutividad y otra cosa es la ejecutoriedad del acto administrativo respecto a la validez y la firmeza del acto administrativo. Entonces, no se comunica y no notifica, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? No, la medida preventiva, los efectos de esa medida preventiva son inmediatos. Sí, a partir de la comunicación, por eso te digo que se comunica. No, con seguridad que se notifica. No se pueden notificar. Los actos administrativos se notifican de conformidad con el artículo 66. Sí, los actos administrativos del fondo se notifican, pero las medidas preventivas, todos. Peculiaridad, se comunican los efectos del acto administrativo, de las medidas preventivas empiezan efectos inmediatos. Exacto, cuando se comunican. Sí, pero eso es validez del acto administrativo, esa es la validez del acto administrativo. Otra cosa es la ejecutoriedad. ¿Ya? Pero con seguridad que no, yo estoy seguro que no se comunica ese acto administrativo. Mira que en un inicio de trámite sancionatorio se puede imponer una medida o a cualquier momento del trámite sancionatorio. Si se impone en el inicio del trámite sancionatorio, ese va de notifíquese, no de comuníquese. No, pero el acto sancionatorio se notifica, o sea, los sancionatorios. Y ahí va una medida preventiva, puede ir en curso una medida preventiva. Pero recuerda, sí, pero en ese acto administrativo tenemos dos efectos. O sea, yo el acto administrativo, por ejemplo, por el tema de medida preventiva, lo puedo comunicar para que el efecto detenga la medida preventiva. Pero no puede decir que la vinculación a un proceso, que como ahí hay una medida preventiva, antes lo comuniqué, empiezas solamente a tener efectos y vinculación al proceso cuando se notificó ese acto administrativo. Pero el acto administrativo que establece la decisión de la imposición de la medida preventiva se comunica y el efecto es a partir de su comunicación. Hay la duda de todas maneras. Bueno, y lo otro es que yo recomiendo no imponer medidas preventivas con el principio de precaución, sino de prevención. La certeza científica ya nos dice muchas cosas, entonces no utilizar ese principio casi para imponer medidas preventivas. Cuando hay certeza del hecho, pues obviamente se pondría la medida preventiva bajo el principio de prevención, que es lo que les digo que es la mayoría de medidas preventivas, cuando se está violando un instrumento de manejo y control ambiental, ustedes ya saben, entonces porque ya tengo un estudio de impacto ambiental y ese estudio de impacto ambiental, que como no me está cumpliendo el plan de manejo, yo ya sé cuál es el efecto. Pero en algunos casos donde no hay certeza científica absoluta, igual
bajo esos parámetros, si existe algún nivel de certeza, yo puedo imponer medida preventiva. Recuerden que es que las medidas preventivas lo que hacen es tratar de proteger en mayor medida el medio ambiente. Entonces, no necesariamente tiene que estar probado el hecho con certeza. Pues yo les decía, en la mayoría de casos está, pero hay eventos en los cuales no. Y aunque no esté probado, yo puedo pasar la carga de la prueba bajo el principio de precaución. Pero digamos que no, se usa el principio de precaución cuando no hay certeza, es decir, cuando no se puede aplicar el de prevención. Pero en ese evento también se pueden poner medidas preventivas, aunque no haya certeza de ese impacto. Entonces ya les decía, yo le traslado la carga de la prueba al otro para que me diga, no, ese impacto que usted me está diciendo no se va a presentar. O sí, encontramos que en el estudio de impacto ambiental se va a presentar y lo vamos a manejar así. Y ya yo ya como autoridad defino. Pero no siempre se tiene el privilegio de estar bajo el principio de prevención. No sé si quedaste claro o tenemos dudas. Perfecto, está muy bien. Gracias, Lady. Por temas de tiempo, vamos a darle la palabra a dos corporaciones que no han hablado y hay una pregunta en el chat muy interesante que voy a leer antes de darles la palabra, que dice, en los casos que, por ejemplo, una empresa como Ecopetrol, que tiene los planes de manejo aprobados a través de ustedes y en algún momento se evidencia, por ejemplo, un vertimiento de crudo en una zona que es jurisdicción de una CAR, esa autoridad ambiental, o sea, la CAR tiene la competencia de intervenir porque a veces ellos nos dicen, o sea, los usuarios, que no, porque eso lo tiene que revisar solamente la ANLA. No, ahí vuelvo y les digo, la ANLA es la competente, es la que podría imponer la medida preventiva de forma directa, pero a prevención, ustedes como autoridad ambiental lo pueden hacer en el territorio y pueden imponer la medida preventiva, porque ustedes se encuentran que tiene un vertimiento, un derrame, unas emisiones, cualquier acción que digamos que no cumplan, porque ellos que, por ejemplo, si ustedes van a campo, ellos podrán mostrar que el instrumento de manejo y control y decir que sí lo están haciendo, pero ustedes pueden, bajo el principio de precaución, hasta que él no me demuestre, yo puedo poner la medida preventiva. Recuerden, lo que pasa es que yo pongo la medida preventiva y debo transferirla a la ANLA, en este caso, dentro de los 5 días siguientes a la imposición de la medida. Pero ustedes tienen plena competencia para imponer con la facultad a prevención medidas preventivas. Gracias, Lady. Les pido excusas a todos los participantes. Entendemos que estos temas tienen varias inquietudes y la idea, como lo hemos visto en todas las jornadas de transferencia, es precisamente tener estas discusiones que dinamicen las reuniones y que nos permitan también a nosotros como autoridad ambiental ver cómo también lo hacen ustedes, cuál es la experiencia. Nosotros les estamos contando cómo lo hacemos nosotros. Desafortunadamente, por temas de tiempo, no vamos a poder atender todas las preguntas. Nos vamos con las dos últimas, una de Juan Carlos Vasco y la de Paula Isis. Por favor, Juan Carlos, nos cuentas de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. De por Antioquia, Juan Carlos Vasco. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que siempre me ha llamado la atención la amonestación como medida preventiva, que me parece que es algo simbólico y relevante, pues poco vinculante. No obstante, pues la observación que hizo al inicio la expositora, pero me llama la atención y máxime que atendiendo a que recordemos que antes de la 1333 nos remitíamos, me imagino que todas las autoridades ambientales en el proceso sancionatorio, al 1594, el decreto, que sí era de vertimientos, pero en su capítulo final traía un proceso sancionatorio, que era el único que había, y allí nos guiábamos para establecer o adelantar esos procesos sancionatorios, y allí la medida preventiva estaba como sanción. Que no sé si fue que al momento el legislador, al momento de la letra de 33, hubo una transcripción errada, o bueno, no entendería uno el espíritu de la norma, sino que, reitero, me parece llamativo una amonestación como medida preventiva, pues que para mí es más simbólico, pero que en sí no genera ningún efecto. Y la pregunta es puntual, siempre me ha quedado la duda y a pesar de que también nos lo expusieron ahora, la diferencia o contra qué procede la la incautación y el decomiso. ¿Contra qué elementos o cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque siempre me ha parecido confuso
cuándo impongo, cuándo procedo con la aprehensión o cuándo procedo con el decomiso. Gracias. Bueno, sí, Juan Carlos, importante las anotaciones que tú haces. Yo también he tenido las mismas dudas con el tema de las medidas preventivas. Hay un proyecto de ley que están tratando de modificar la ley 73, donde, claro, la medida preventiva la pasan a sanción, porque realmente debería ser una sanción para hechos leves, ¿cierto? Que quede usted registrado como infractor ambiental, pero bueno, que no, pero por ejemplo uno dice no amerita una multa o no amerita otro tipo de sanción. Estoy de acuerdo, eso, la medida preventiva debería ser es una sanción. Lo que alguna vez me comentaron, pero no tengo muy bien la referencia, era que se pasó a medida preventiva, era porque cuando pues las funciones de la ANLA tenía el Ministerio de Medio Ambiente, a ellos les funcionaba como sistema disuasivo, o sea, desde seguimiento usaban la medida preventiva como amonestación y les permitía, digamos, hacer un tema de disuasión más fácil, o sea, que era un tema como práctico, como una práctica que se había establecido y como bajo esos parámetros creo que pasó a medida preventiva, pero también tiene un problema grande. Cuando yo levanto una medida preventiva, entonces la gente que dice, ¿yo qué hago? Desregaño. Entonces, claro, el papel aguanta con todo, pero un levantamiento de medida preventiva es por medio del cual se levanta la medida preventiva de amonestación escrita. Pero cuando uno levante, pues cuando levanta el decomiso es que entregas el bien, cuando levantas una suspensión de actividades que la actividad puede retornar, en cambio aquí era un tema más simbólico, ahí tienes toda la razón, pero creo que era por esa práctica que desarrolló el ministerio que pasó allá, pero que pierde su finalidad de realmente ser una sanción. Y la diferencia entre aprehensión y decomiso, que les decía que es lo mismo que escoger elementos, es a quién le pertenece el elemento. Cuando yo estoy hablando de decomiso, el decomiso es de propiedad de esa persona que está realizando esas afectaciones ambientales. ¿Me explico? La motosierra, la máquina amarilla, digamos, todos los elementos digamos, que son propiedad de él y que yo le estoy restringiendo sí, de un tercero, eso, y que yo le estoy limitando la propiedad. La aprehensión es que el elemento no es propiedad de ese tercero. Por ejemplo, son propiedades del Estado cuando hacen sustracción de fauna silvestre. Yo no puedo decir que le decomise el loro porque es que el loro no es de él, el loro es de la nación, o sea, que está representada pues por la autoridad ambiental. Entonces, la aprehensión también es que yo le quito la posesión sobre un elemento, pero que no es un elemento de su propiedad. Entonces, ahí está realmente. Exactamente, Ricardo, sí, muchísimas gracias. Entonces, no sé si ahí, Juan Carlos, queda claro que es el mismo elemento material, es decir, tomar un elemento y restringir el uso o la tenencia del bien, y la diferencia es jurídica, es de a quién le pertenece, porque cuando yo hago ya decomiso definitivo, yo lo que estoy haciendo es una extinción de dominio, pero cuando estoy haciendo una restitución, ¿cierto? Que en sanción de restitución, lo que estoy es que le estoy restituyendo al Estado su propiedad del reconocimiento sobre ese elemento. No sé si quedó claro. Muy claro, gracias. Gracias, Lady. Le damos la palabra a Lady, perdón, a Paula. Paula Isis, y les pedimos excusas realmente por temas de tiempo. No vamos a poder atender más preguntas y tal como lo mencionó Daniel al principio de esta presentación, los invitamos a consultar ese micrositio que tenemos dispuesto en la ANLA precisamente para que ustedes y todas las personas interesadas puedan consultar todo lo relacionado con medidas preventivas. Entonces nos vamos con Paula Isis y con esto cerramos esta jornada del día de hoy. Bueno, muy buenos días para todos. Paula Isis Castaño, coordinadora del área sancionatoria ambiental de Corpo Caldas, en Manizales. Tengo un caso en que otra corporación impuso una medida de prevención, ¿cierto? Una medida de prevención de decomiso preventivo de fauna silvestre. Entonces aquí se combinaron dos elementos, digamos, de los que tú hablabas hace un rato al inicio de la presentación, que era el elemento pues de flagrancia y el elemento pues de la medida de prevención. El espécimen de fauna decomisado preventivamente o aprendido quedó pues en dicha corporación y a nosotros después de un año nos dan traslado por competencia de la medida preventiva impuesta, ¿cierto? Nosotros, la duda es,
nosotros podemos después de un año asumir esa competencia. ¿En qué haríamos, digamos, en el caso en que el espécimen de fauna se encuentra en la otra corporación y nosotros no, pues no nos dieron, no nos corrieron traslado pues como del espécimen porque está en el CAP de la corporación, de esa corporación? Entonces no sé, digamos, si ya después de un año podemos asumir esa competencia o o de qué modo lo podemos hacer. Bueno, ustedes son los competentes, pero no pueden asumir competencia, o sea, de esa medida preventiva, o sea, pueden imponer otra, pero no de esa, porque ellos tenían 5 días para darles traslados a ustedes sobre el elemento. ¿Qué ocurre? Que ustedes pueden poner medida preventiva, sí, a la señora tienen todos los elementos porque ustedes conocieron del hecho solamente este año. Entonces dice, una vez conocidos del hecho, verificado las condiciones, encontramos procedente imponer una medida preventiva y se impone una nueva medida preventiva. No la asocian a la medida preventiva anterior porque la medida preventiva anterior solamente tiene un lazo de 5 días. O sea, ustedes pueden poner medida preventiva nueva, sí, pero no vinculada a la anterior. No se entiende. ¿Por qué se pierde ese nexo? ¿Qué es lo que ocurre? Que la corporación, por ejemplo, tiene la que hizo el decomiso a prevención, tiene en este momento en su custodia un animal, pero sin un soporte jurídico, porque la norma le dice, usted solamente puede tener esto por 5 días. Entonces, ¿qué lo que tienes que hacer? Puedes hacer una nueva y claro, como hay un tema, digamos, de soporte del animalito, la corporación lo que puede establecer es un convenio, ¿cierto? O sea, previo a la medida preventiva, que ellos mantengan el animalito allá, porque supongo que puede ser más complejo también de realizar el traslado después de un año. Pues ya sería doblemente impactante. Y la otra pregunta es una medida preventiva, pero ese animalito lo van a liberar o qué van a hacer con él, porque claro, ustedes tienen que hacer resarcir, o sea, la sanción sería resarcir. Ese animalito puede volver o no puede volver a su estado anterior, no sé. O sea, hay que evaluar técnicamente también porque la medida preventiva tiene que definir qué voy a hacer con el animalito. No solamente es aprenderlo, sino deléguese a la corporación tal para que la establezca, ¿cierto? ¿Para qué condiciones? Porque ustedes inmediatamente asumen la custodia de ese animalito. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Listo, Paula. Bueno, pues ya con eso cerramos nuestra jornada de transferencia de conocimiento del día de hoy. Les pedimos excusas porque desafortunadamente por temas de tiempo no podemos seguir atendiendo más de esas inquietudes que ustedes tienen y que van surgiendo en la medida que vamos exponiendo estos temas tan interesantes y que también compartimos y nos gusta compartir con ustedes, no solamente nuestras experiencias, sino escuchar también cómo lo hacen ustedes para enriquecer nuestros procesos internamente en la ALA. Les agradecemos a todos. Nuevamente los invito a que por favor nos diligencien el listado de asistencia. Para nosotros es súper fundamental tener un soporte de que estas jornadas sí están llegando a la región, de que para ustedes es importante y por eso necesitamos tener ese listado de asistencia. Hoy tuvimos casi 150 personas conectadas y tan solo 30, 40 personas han diligenciado el formato. Nos vemos en una próxima sesión de los jueves con ANLA. Agradecerles a todos su participación y agradecerle también muy especialmente al equipo de la Oficina Asesora Jurídica, tanto a Daniel como a Cristina, por acompañarnos en esta sesión. Les deseo un buen fin de semana y que descansen. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Gracias.